Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Valeria Carranza Martínez y el día de hoy les voy a exponer acerca del filósofo Ludwig Wittgenstein. Primeramente, hay que tener bien en claro, ¿qué es la filosofía? Surge en el siglo VI a.C. Esta se da a raíz del cuestionamiento que el hombre comienza a hacerse acerca de todas las cosas que le rodean. Es por esto que la filosofía nace como un intento racional de poder explicar todos los fenómenos de la naturaleza y hacerlo a través de las capacidades humanas y marcando distancias de las explicaciones míticas que en esa época dominaban la cultura. La filosofía, como toda ciencia, comprende diversas ramas, como tenemos la ética estética, la filosofía política, la metafísica y la que detallaremos hoy en día, la filosofía del lenguaje. El día de hoy voy a enfocarme en la filosofía del lenguaje. ¿Pero qué es la filosofía del lenguaje? ¿En qué consiste? Como su mismo nombre lo dice, estudia el lenguaje y lo estudia desde sus aspectos más generales hasta los más fundamentales. También la naturaleza del significado, la referencia y la relación que existe entre el lenguaje, entre el pensamiento y entre el mundo. La mayoría de los lingüistas se basan en el estudio del sistema lingüístico, con sus funciones, sus formas y sus niveles. Pero en sí la preocupación de todos estos filósofos del lenguaje es mucho más profunda, ya que lo que a ellos realmente les preocupa es la relación que puede existir entre el lenguaje y entre el mundo. La filosofía del lenguaje fue fundada a inicios del siglo XX, y esto se da a raíz de un giro lingüístico, lo cual genera cierta intranquilidad dentro de la filosofía, en el sentido de condición de la posibilidad del conocimiento y del medio de comunicación o expresión del pensamiento. De esta filosofía del lenguaje se desprende la simbolización del lenguaje, el origen del lenguaje y también la actividad lingüística global, ya que esto se relaciona con el lenguaje y con el mundo. A estos personajes importantes de la filosofía del lenguaje no les preocupan el significado de alguna palabra, ya que eso podría ser solucionado con la ayuda del diccionario. Lo que en realidad buscaban era resolver las siguientes interrogantes. ¿Por qué las expresiones tienen el significado que tienen? ¿Cuáles expresiones poseen el mismo significado? Entre los filósofos del lenguaje más importantes encontramos a los siguientes. Como se puede apreciar, encontramos a Gottlob Frege, a Bertrand Russell, a Charles William Morris y también a Mikhail Bakhtin. La filosofía nunca se ha estudiado de la misma manera. Uno de los grandes contribuyentes de esta disciplina del conocimiento y que la entendió desde su parte más analítica fue Ludwig Wittgenstein. Hay que saber que este filósofo es considerado en la actualidad como uno de los más originales y los más influyentes del siglo XX. Ludwig Wittgenstein fue un filósofo británico de origen austriaco. Él nació en el año 1889, el 26 de abril. Su padre fue Carl Wittgenstein. Él fue un importante industrial del acero. Después de esto, Wittgenstein estudió en Berlín y también estudió en Manchester. Aquí él estudió ingeniería, pero comenzó a interesarse por las matemáticas y por los fundamentos filosóficos. Es por eso que se traslada a Cambridge para estudiar lógica bajo la supervisión de Bertrand Russell. ¿Pero quién es Bertrand Russell? Bertrand Russell fue un filósofo matemático, fue un lógico, también fue un escritor británico y ganó el Premio Nobel de Literatura. Es por esto que Wittgenstein comienza a interesarse por su enfoque filosófico y lo comienza a tomar como ejemplo. Ludwig Wittgenstein falleció en Cambridge el 29 de abril del año 1951. Esto sucedió tras negarse a un tratamiento contra el cáncer que él tenía. Ahora hablaré de las obras más importantes. En primer lugar encontramos al Tratado Lógico-Filosófico. Esta fue publicada en el año 1921, la cual fue su primera obra, y consiste en un texto en el que se puede presentar una explicación sobre el funcionamiento de la lógica con un objetivo. ¿Pero con qué objetivo? Con el que se pueda mostrar que esa es la estructura principal sobre la cual se debe de establecer el lenguaje descriptivo, de la cual se va a hablar más adelante. Como segunda obra encontramos a las Investigaciones filosóficas, la cual fue publicada en el año 1953. Aquí él plantea el pensamiento conocido como el segundo Wittgenstein, y la principal característica viene a ser el cambio de la perspectiva y del paradigma en el estudio del lenguaje visto como un punto de vista filosófico. Posterior a esto sigue la obra Cuadernos Azul y Marrón. Esta fue publicada en el año 1958.
Esta es una serie de notas que fueron elaboradas por el autor, donde plasman algunas de sus reflexiones sobre el pensamiento y su funcionalidad por medio de los signos. Luego le sigue el diario filosófico y también sobre la certeza, que esta fue publicada en el año 1969 y fue su última obra. Aquí él intenta mostrar la manera en la que las dudas y sus pensamientos de los seres humanos erráticos pueden no tener ningún sentido. Para poder entender su filosofía, primeramente empezaremos observando 2 videos introductorios a cómo él pensaba, la cual nos va a ayudar a entender un poco mejor, y dejaré los links en la descripción. ¿En qué se basa su pensamiento? Su filosofía básicamente se basa en el lenguaje. La teoría que fue propuesta por Ludwig Wittgenstein explica la manera en la que el lenguaje puede llegar a ser una referencia del mundo y también al mismo tiempo puede describirlo. Aquí él considera que el lenguaje viene a ser un tipo de representación isomórfica, es decir, un modelo que representa al mundo, ya que él parte del principio del lenguaje y también de la realidad. Esto significa el mundo de las cosas. También explica que el pensamiento y el lenguaje tienen sentido y que además tienen referencia, porque son tipo de figuras o de representaciones sobre las cosas que existen en el mundo. De hecho, una de las frases por excelencia de Ludwig Wittgenstein es la siguiente: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Aquí él quiere decir que si el lenguaje retrata solo los hechos y por otro lado el mundo viene a ser el conjunto de los hechos, el límite del lenguaje y el mundo coincidirían necesariamente, ya que aquí el lenguaje solo estará hasta donde llegue el mundo y también a la inversa. Y allá donde el lenguaje no pueda llegar, tampoco llegará el mundo, ya que no hay un hecho que pueda ser figurado en una proposición. Su pensamiento se divide en 2, el cual se denomina el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. Hay que aclarar que esta es la misma persona y no serían 2 personas diferentes. Lo que pasa es que en su primer pensamiento él va a tratar una serie de cosas que más adelante voy a explicar. En cambio, en el segundo pensamiento viene a ser un complemento del primero, el cual va a tratar de cosas muy particulares. En su primer pensamiento habla sobre su primer libro, que fue publicado en el año 1821. En este libro él trata de demostrar que la filosofía tradicional está basada en una confusión sobre la lógica de nuestro lenguaje. También reconoce que hay muchos lenguajes distintos con muchas estructuras distintas, las cuales pueden servir a necesidades específicas muy diferentes. En la siguiente frase nos dice: el libro lidia con problemas de la filosofía y muestra: así lo creo que el planteamiento de estos problemas surge de incomprensiones concernientes a la lógica de nuestro lenguaje. Todo el sentido de este libro se podría resumir en las siguientes palabras: de lo que pueda decirse en absoluto puede decirse con claridad, y de lo que se puede hablar mejor callarse. Así comienza Ludwig Wittgenstein su libro, el cual fue llamado el Tractatus Lógico-Philosophicus. Con esto él apelaba a que la filosofía habría tenido a lo largo de la historia un grave problema. Pero ¿cuál sería este problema? Este viene a ser el de las aseveraciones metafísicas, es decir, cuando habla de que hay que callarnos de lo que no se puede hablar, se refiere específicamente a estas entidades metafísicas. Lo puedo poner como ejemplo en que Dios puede ser la nada. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí lo que se quiere decir es que es un pseudo problema. Esto viene a ser un pseudo problema al preguntarse por la existencia de Dios, ya que el nivel de comprobación para Wittgenstein llega a ser apoyado en el empirismo lógico, que viene a ser el hecho, y sería la comprobación empírica como tal, ya que la entidad de Dios no tiene forma de comprobarse empíricamente, pues entonces no tiene sentido y será un pseudo problema. Como la nada no tiene una entidad como tal en los hechos, pues tampoco tiene sentido preguntarse por la nada. Esto nos lleva a la conclusión de que la filosofía no sería el pensar sobre cuestiones más allá, en este caso vienen a ser los hechos, sino simplemente desenredar el lenguaje. ¿Pero para qué? Esto se debe para poder hacer proposiciones válidas. ¿Y qué es una proposición válida? Sería aquella que te puede permitir darte cuenta si tú estás equivocado o estás en errado. ¿Y qué quiere decir esto? Un ejemplo sería, si yo ahora mismo digo que afuera está lloviendo, esta proposición puede ser verdadera o puede ser falsa.
¿Y cómo podemos comprobar esto? Pues simplemente lo comprobamos si es que salimos y nos damos cuenta si realmente está lloviendo o no está lloviendo, o si se escucha el ruido, y entonces así inferimos que está lloviendo. ¿Y qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que sin un dato sensible empírico no podemos afirmar nada. Por eso dice Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor callar esa. Aquí se da una crítica fundamental del Tractatus Lógico-Filosóficos y también se da una invitación a poder desarrollar toda esta clase de pensamiento, la cual se da dentro de la filosofía analítica, es decir, el ser claro, el apelar al método científico y apelar a lo que vienen a ser los hechos. Por esto es que vamos a hablar sobre qué son los hechos Wittgenstein, y también hay que saber que este filósofo no es una persona ingenua. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Con esto se está refiriendo a que no se viene a poner un límite al pensamiento, sino a la forma de expresar tal pensamiento, es decir, a las proposiciones válidas, ya que con esto también se puede añadir su famosa frase. Al hablar de la famosa frase de Wittgenstein, me refería a la siguiente: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, refiriéndose específicamente a eso, o sea, a que solamente podemos hablar de los hechos, pero esto no significa que solamente existan los hechos, ya que, por lo tanto, los demás vienen a ser pseudos problemas. ¿Pero qué es un pseudo problema? Un pseudo problema viene a ser un problema falso, debido a que el prefijo pseudo hace referencia al significado falso. Ahora hay que entender que estos hechos pueden ser divididos en dos, en simples o en complejos. Así como análogamente lo puede ser un hecho simple un átomo y un hecho complejo una molécula, pues así estaría constituido el mundo, es decir, sería una totalidad de los hechos. Entonces, para Wittgenstein tendría que haber una relación o unión de dos o más cosas, sobre lo que viene a ser un hecho verdadero con otro hecho verdadero, en otra parte del mundo o en otra galaxia. Es decir, que un hecho que es positivo porque es verdadero tiene que estar relacionado con los demás hechos verdaderos, ya que si no lo fuera eso estaría muy mal, ya que no debe haber este tipo de contradicciones. Por lo tanto, un hecho no verdadero o una proposición falsa sería un hecho negativo. Después de lo que acabo de decir, ¿cómo entendería Wittgenstein una proposición? Pues sería básicamente lo análogo. Un ejemplo que puedo dar es una fotografía, ya que cuando nosotros tomamos la fotografía a un paisaje, tenemos un cuadro enmarcado de lo que viene a ser un fenómeno de afuera. Y pues ese cuadro, por más exacto que parezca, a fin de cuentas no es la naturaleza, sino es el retrato de la naturaleza. Es por eso que para Wittgenstein, la naturaleza existe un isomorfismo con las proposiciones. En este libro, él viene a recuperar gran parte de su pensamiento anterior, pero también a centrarse en otro tipo de circunstancias, que a lo mejor no tenía tan en cuenta. Previo a esto, dice lo siguiente. Hace 4 años tuve ocasión de volver a leer mi primer libro, el Stratus Lógico Philosophicus, y de explicar sus pensamientos. Entonces me pareció de repente que debía publicar juntos esos viejos pensamientos y los nuevos, que estos solo podían recibir su correcta iluminación con el contraste y en el trasfondo de mi viejo modo de pensar. Así también da inicio a una nueva propuesta de Wittgenstein. En su libro de investigaciones filosóficas es donde viene a centrarse más en lo que viene a ser una experiencia individual y en sus dificultades para ser transmitida a un otro. Un ejemplo es hacer un experimento sobre un tomate. Aquí un sujeto A y un sujeto B. Entonces el sujeto A se encuentra con este objeto y dice: mira, ahí está un tomate rojo. Entonces el sujeto B voltea y dice: tienes razón, es un tomate rojo. Aquí lo que se va a venir a preguntar Wittgenstein es lo siguiente: si esa sensibilidad de rojo es realmente compartida, y es a fin de cuentas una suposición de que el otro tiene la misma sensibilidad igual que yo. ¿Y qué quiere decir con esto? Que imagínense que el rojo para el sujeto B es dramáticamente diferente, es decir, opuesto o contrario, muy distinto a la sensibilidad o la sensibilidad del rojo que tiene el otro sujeto. Pues esto viene a ser un gran problema. Por eso que Wittgenstein dice: cuando tú me estás sugiriendo un ejemplo, es cuando me estás diciendo tal proposición, de que sientes un dolor de brazo. Pues no estoy seguro si tienes un dolor de brazo,
Solamente estoy seguro de que estás expresando como si tuvieras un dolor de brazo, pero no estoy seguro si realmente lo tienes. Es esta una de las grandes cuestiones que se van a tratar en este otro libro de investigaciones filosóficas y que seguramente nos deja mucho que pensar. También esto viene a dar múltiples variantes sobre estudios de la psicología, sobre todo si realmente sensibilidad puede ser compartida a través del lenguaje o si la sensibilidad que tenemos cada uno de nosotros es al final de cuentas especial en todos los sentidos. En síntesis, diré que el primer Wittgenstein va a venir a poner los límites de las afirmaciones válidas y el segundo va a venir a cuestionar la universalidad de la experiencia, es decir, si es que ésta puede llegar a ser universal y además qué uso le estamos dando al lenguaje para que ésta tenga coherencia sobre lo que estamos diciendo y lo que estamos tomando como una realidad. En resumen, Ludwig Wittgenstein fue un filósofo de mucha importancia para el campo de la filosofía y del lenguaje, pues gracias a sus ideas, a sus conocimientos y también a sus aportes, se logró establecer y hacer una descripción sobre la verdadera importancia que tiene el adecuado uso del estudio del lenguaje. También dio a entender que por medio de él es que se puede realmente alcanzar el conocimiento sobre la realidad. Otra de las razones es que gracias a su pensamiento se logró descubrir la manera en la que las ideas se pueden originar en el lenguaje, para que de esta forma se pueda lograr explicar cuál es la realidad del universo, el cual es al mismo tiempo el fin primordial del campo de la filosofía. Muchas gracias.